Buenos días para todos. Good afternoon for everyone. Em, la presentación está titulada y va a ser en español, como lo habíamos pautado. Mi nombre es Campo Elías Flores Pavón. Soy profesor de la Universidad de Pamplona, en Colombia. Y este es un trabajo desarrollado con la profesora Jenny Patricia Acevedo Rincón, de la Universidad del Norte. Vamos a tratar el tema sobre la crisis y las brechas con referencia a la interpretación social de la pedagogía en tiempos de pandemia. ¿Cuál es el objetivo de la presente reunión? Pues es el objeto o tiene como objetivo dar una perspectiva en torno de las experiencias educativas de lo que se entiende como otras humanidades en el contexto universitario público suscitado a raíz de la crisis sanitaria mundial propiciada por el SARS-CoV-2. Para dicha descripción estaré tomando como metodología de análisis algunas nociones manejadas en la pedagogía social desde el pensamiento educativo desarrollado por Paulo Freire, algunas anotaciones de Boaventura Sousa y algunas anotaciones de Paul Nator. La descripción de este texto obviamente tendrá un sentido deductivo desde el concepto de brecha y crisis en Colombia. Bien, para iniciar esta presentación debemos tener en cuenta cuál sería la clasificación de pobreza a nivel mundial. Es decir, según los últimos estudios sobre pobreza, se sobreentiende que es rico quien puede gastar alrededor de $110 por persona al día. Una persona de clase media es quien puede gastar entre 11 y $100 por persona al día. Y el pobre sería aquel que tiene para gastar 1,9 hasta $11 al día por persona. Y aquel que está en pobreza extrema sería aquel que solo tiene menos de $1, de $2 por persona al día. Esta sería una escala de riqueza que más adelante nos va a permitir discutir qué es o cuáles son los conceptos de crisis en este contexto colombiano. Bueno, en América Latina, nadie puede negar que los distintos gobiernos latinoamericanos están presentando grandes esfuerzos para hablar de superar lo que se entiende por brecha digital, de Digital Gap, donde se hacen esfuerzos obviamente económicos, ¿no? Y mayúsculos para intentar superar la pandemia y en la perspectiva de proponer el concepto de teletrabajo y educación virtual en todos los niveles. Sin embargo, no dejo de notar que estos son solo esfuerzos los que está haciendo cada uno de los gobiernos latinoamericanos. Más allá de la palabra esfuerzos, no podríamos hablar de que existe una infraestructura para que nosotros podamos pensar el teletrabajo y la educación virtual en todos los niveles. Estoy pensando en los niveles de educación universitaria, en los niveles de educación media y en los niveles de escuela. Asimismo, por ejemplo, nosotros podríamos revisar un concepto, ¿no? En lo que es Cuba. Entonces, nosotros podríamos pensar acá en el Caribe, en toda Latinoamérica, si pensamos de México para hacia abajo, hacia el sur del continente, podríamos revisar, por ejemplo, el caso de Cuba. Entonces, la mayoría de las personas entiende por cultura general, ¿no? Que no se puede componer, ¿no? Que no se puede
mejorar la situación cubana, por ejemplo, dejando caer alimentos o medicamentos de un avión, porque esto aumentaría la mentalidad paternalista de un Estado que todo lo provee. Y obviamente esto aliena los medios de producción social, las prácticas, ¿no?, que aún hoy en este medio de la pandemia, por ejemplo, Estados Unidos utiliza para ayudar a los estadounidenses en crisis. Pero sí se podría hablar, por ejemplo, de un gran cambio de la sociedad civil, dejando caer, por ejemplo, la Internet de alta velocidad sobre la isla, mejorando las redes eléctricas, la atención en salud y de alguna forma, por ejemplo, que esto llegue a las escuelas públicas, en donde esta mejora en telecomunicaciones y en comunicaciones podría ser la mejor manera de que Cuba pueda solucionar el problema de su brecha digital. Sin embargo, insistimos, esto no es así. Entonces, nosotros podríamos pensar, ¿por qué tenemos brecha digital? Nosotros tenemos una brecha digital, ¿no?, en, en el sentido de que es una falta de acceso económico a los medios de información. Por ejemplo, estamos pensando en la perspectiva de Niklas Luhmann en 1979, en donde nosotros creemos que esta brecha que esta brecha digital es propuesta por el poder, en el sentido de que ese poder, como factor universal para la existencia de la sociedad, muchas veces impide a sí mismo que en la misma sociedad, ¿no?, tenga una experiencia diferente en todos los niveles. ¿Qué significaría esto? Que la lectura que se viene haciendo de la realidad latinoamericana es una lectura que está enmarcada por la pobreza, pero una pobreza al mismo tiempo suscitada por el Estado y por algunos elementos de corte capitalista o de un modelo de mercado capitalista que impide que las mismas personas puedan acceder a estos medios. Bien, adicionalmente, por ejemplo, revisemos en Colombia, ¿no?, el caso de Colombia. Por ejemplo, Colombia no se escapa a esa situación latinoamericana. Es decir, nosotros también estamos mediados por un sistema político que de alguna forma, aunque hace inversiones en, en infraestructura, no permite, por ejemplo, superar esa brecha digital y hace que la crisis sanitaria se aumente en todos los sentidos y que el proceso de educación virtual sea más difícil. Por ejemplo, con referencia a esta situación en Colombia, por ejemplo, está la desigualdad de la cultura, ¿no? Y esa desigualdad de la cultura lo que hace es plantear, ¿no?, una desigualdad educacional suscitada, ¿no?, por la misma brecha digital y la falta de acceso a los medios de información. Aún más, nosotros creemos que la brecha no solo es cultural, educacional y de acceso a los medios, sino que también es una brecha política. Esto lo que a nosotros nos plantea, por ejemplo, es la posibilidad de una demogamia digital. Entonces, en esa demogamia digital, las personas obviamente no podrían tener acceso a la información, a pesar de que en Colombia, por ejemplo, se tiene un gran acceso, por ejemplo, a la telefonía celular. Bueno, esto hace que se replantee el concepto de la inmigrancia digital, ¿no? Según Prensky, este concepto no quedaría corto para la realidad sociocultural que se presenta en Colombia y sin el acceso, obviamente, a estos medios que se necesitan para la educación virtual, entonces solo tendríamos analfabetos digitales. En latín, ignorancia plena digital. Entonces, esa ignorancia plena digital sería una resultante de la brecha digital en Colombia, ¿no?, a partir de un proceso de demogamia digital. Entonces, son algunos conceptos algo extraños. Ahora tendríamos que revisar cómo la pedagogía social podría influir en esta lectura de la crisis digital.
Entonces, esta pedagogía social, a través de lo que nosotros denominamos como pedagogía crítica, tiene que imprimir en América Latina y en Colombia unas instancias de formación y de aprendizaje ético y político, ¿no? Que pueda cambiar de alguna manera las formas de producción de la subjetividad. Y cambiando estas formas de producción de la subjetividad se va a superar la pobreza. Superando la pobreza se puede acceder a los medios de producción, a los medios de información, a los medios culturales, y en estos procesos de construcción y circulación de valores, entonces la generación de esas prácticas sociales va a ser algo diferente. Es decir, que la sociedad colombiana va a poder cambiar. En cuanto a la pedagogía que se tiene que utilizar, nosotros estamos tomando como referencia algunos ejes de la pedagogía del oprimido expuesta por Paulo Freire en su texto, asimismo titulado La pedagogía del oprimido, donde él cree que en el poder del diseño, ¿no? Como pensamiento crítico para abordar la injusticia social. Es decir, ¿en qué sentido estaríamos pensando nosotros en ese pensamiento crítico? Pues en un aprendizaje que en un primer momento sea ético y político, además de ser justo. Es decir, tiene que hablar o sea, no se puede hablar de injusticia social y pensar que se pueda generar pensamiento crítico, que se pueda tener acceso a los medios y que se pueda cambiar la realidad de las personas. Esto implicaría de alguna manera dos puntos de vista, ¿no? Se tiene que proponer una pedagogía de corte humanista que sea liberadora, ¿no? En muchos sentidos, en el cual los oprimidos, ¿no? Van corriendo, ¿no? Esta tela de opresión. ¿Cuál es la tela de opresión? Pues la falta de acceso a los medios en esta crisis digital suscitada por la pandemia del COVID-19. Y obviamente, asimismo, esa praxis, ¿no? de correr estos medios se tiene que presentar frente a una manera de conciencia que permita a los hombres, ¿no? estar en un estado diferente de liberación. ¿Cómo hacer uso de la libertad en medio de la pandemia cuando no hay recursos que nos permitan acceder a los medios para la educación superior? Es difícil porque así nosotros queramos presentar de alguna manera la superación de la crisis digital. Si no hay acceso a los medios, no se puede pensar en una educación virtual. Bueno, acá también vamos a retomar algunas de las observaciones de Paul Nator. Esas observaciones, pues obviamente están enmarcadas a inicio de siglo, sobre 1915, que para el año 2020 también tienen de alguna manera una actualidad. Y es de alguna manera pensar, ¿no? Que hay muchas maneras de enseñar. Es decir, en medio de esta crisis no solo la educación es una posibilidad de enseñar, sino que hay muchas maneras. Nator hablaba de un ejemplo particular, entonces él hablaba, por ejemplo, de reunir a los niños en las mismas aulas. Nosotros tendríamos que pensar acá el modelo de educación rural. Esa educación rural que se puede vivir en Colombia, en donde no existe el brote del coronavirus, ¿no? Y se tiene que reunir a las personas en un aula para enseñarles los procesos mínimos, así sea por medio de la televisión, por medio de cartillas impresas o por medio de la radio. Algunas de estas, dice Nator, algunas de estas escuelas son muy parecidas a las escuelas del trabajo. Cuanto más expuestos estén los niños a la misma realidad social, aún mejor. Significaría que es un ejercicio de conciencia lo que se requiere, por ejemplo, en la educación rural, para que esto se pueda presentar. Y esa educación, obviamente, rural, esa educación urbana, que se viene presentando hoy día, tiene que, de alguna manera, ofrecernos la posibilidad de tener conciencia sobre lo que está sucediendo, pero una conciencia esperanzadora, una pedagogía de la esperanza, ¿no? Que tiene que estar aunada con la pedagogía del oprimido. Un par de conclusiones.
La primera que se debe mirar respecto a esta problemática expuesta en estas líneas es, uno, es las causas de la brecha digital en América Latina. Estas causas de la brecha digital en América Latina son las mismas que en otras partes del mundo. No solo podemos pensar que en América Latina hay una brecha digital, sino que también hay brecha digital, por ejemplo, en la India, como lo hay también en Estados Unidos, como la puede haber en Nueva Zelanda, como puede haber una brecha digital en África e incluso en mismo Europa. Entonces, este contexto social y económico, ¿no? Es el que tiene que de alguna manera determinar cómo se aborda este problema. Es decir, las políticas sociales, económicas y políticas y culturales tienen que determinar la manera en que nosotros vamos a cambiar este sentido de la brecha social. Por otra parte, entonces, se puede potenciar desde la pedagogía social una solución para esta brecha de acceso a la información, ¿no? Y a la formación en el sentido que propone Amartya Sen. Es decir, hablar en el caso de Colombia de un sentido de justicia agraria, de un sentido de justicia que nos permita tener conciencia, una conciencia libertaria, pero no solo una conciencia en el sentido de saber que nosotros podemos mejorar, sino de hacer un ejercicio real de formación en las escuelas que no tienen una posibilidad de conexión, en las universidades o en los miembros de las universidades que no tienen acceso a estos medios. No significa que si no tiene uno acceso a Internet, si no se tiene acceso a la computadora, si no se tiene acceso a un smartphone o no se tiene acceso a otras formas de comunicación, es necesario buscar las maneras para no quedarnos en medio de la ignorancia digital. Entonces, de alguna manera, Boaventura G. Sousa, cuando habla de las pedagogías del sur, nos dice que el virus tiene algo que enseñarnos a nosotros. El virus tiene una pedagogía propia y la pedagogía propia es mostrar nuestras debilidades. Es decir, cuán lejos estamos de pensar, por ejemplo, en modelos de formación digital. Algunas referencias bibliográficas en torno del ejercicio. Bueno, muchas gracias.